Zeus, el rey de los dioses y señor del monte Olimpo, es una figura de poder colosal y autoridad suprema, cuyo nombre resuena a través de los milenios como un testimonio de su presencia duradera en la conciencia humana. Portador del rayo, un arma forjada por los cíclopes en las entrañas de la tierra, su nombre es sinónimo del cielo, la tormenta y el orden cósmico. Su imagen, la de un patriarca barbudo e imponente, representa no solo la fuerza implacable de la naturaleza, sino también la compleja y a menudo contradictoria interacción entre justicia e ira, benevolencia y retribución. Su historia, sin embargo, trasciende la simple narrativa de un gobernante divino. Es una saga épica que se sumerge en las profundidades del conflicto familiar, de la ambición desmedida, del amor, la traición y la reconciliación. El viaje de Zeus comienza en la oscuridad primordial, incluso antes de la tiranía de sus predecesores, un ciclo de violencia generacional que él mismo necesitaría romper para ascender al poder e inaugurar una nueva era. Desde su nacimiento secreto, orquestado por su madre Rea para escapar de un padre paranoico que devoraba a sus propios hijos, hasta su ascenso meteórico a través de una guerra cósmica, la titanomaquia, que sacudió los cimientos mismos de la existencia, la vida de Zeus es un tejido de eventos extraordinarios. Su reinado en el Olimpo, aunque estableció un nuevo orden, estuvo perpetuamente marcado por su tumultuosa relación con su esposa y reina, la celosa Hera, y sus innumerables infidelidades que engendraron héroes, monstruos, dioses y ninfas, moldeando el destino del mundo griego. Fue tanto un protector de la humanidad, el guardián de la xenía, la ley sagrada de la hospitalidad, y el vengador de los juramentos rotos, como un severo castigador que no dudó en desatar diluvios y tormentos para imponer su voluntad. La historia de Zeus es, en esencia, la historia de la propia mitología griega. Antes de sumergirnos en esta saga divina, pedimos tu apoyo para que nuestro trabajo continúe prosperando. Así como Zeus comandaba los cielos, tú comandas el destino de este canal. Por lo tanto, demuestra tu poder y envía tu propio rayo de apoyo. Haciendo clic en el botón Me gusta, únete a nuestro panteón de exploradores de la mitología, suscribiéndote al canal, para no perderte ninguno de nuestros futuros viajes. Y para que estas historias inmortales alcancen todos los rincones del cosmos digital, comparte este vídeo con otros que se fascinan por los dioses y héroes. Al principio, antes de todo, existía el caos, un vacío primordial. De él surgieron las primeras divinidades: Gea, la tierra; Tártaro, el abismo profundo; Eros, el amor; Érebo, la oscuridad; y Nix, la noche. Gea, por sí sola, dio a luz a Urano, el cielo estrellado, que se convirtió en su consorte. La unión de cielo y tierra fue inmensamente prolífica, generando las primeras razas de seres divinos. Primero vinieron los 12 titanes, 6 varones: Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y el más joven y astuto Cronos, y 6 mujeres, las titánides: Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. Después de ellos, Gea dio a luz a los cíclopes, Brontes, Estéropes y Arges, gigantes de un solo ojo que eran maestros herreros. Por último nacieron los hecatónquiros, Coto, Briareo y Giges, seres monstruosos con 100 manos y 50 cabezas cada uno. Urano, sin embargo, sentía un profundo desprecio y miedo por sus hijos más monstruosos. Repugnado por su apariencia, los aprisionó en las profundidades de la tierra, en el Tártaro, causando un inmenso dolor a Gea. Cansada del sufrimiento, Gea conspiró con sus hijos titanes para derrocar a su padre. Forjó una hoz de sílex, o adamantina, en algunas versiones, y pidió ayuda, pero solo Cronos, el más audaz, aceptó el desafío. Cuando Urano descendió para yacer con Gea,
Cronos, escondido, atacó y castró a su padre con la hoz. El acto fue brutal y decisivo. De la sangre de Urano que cayó sobre la tierra, nacieron las Erinias, las furias diosas de la venganza, los gigantes y las melíades, ninfas de los fresnos. Los genitales cortados fueron arrojados al mar y de la espuma que se formó a su alrededor emergió Afrodita, la diosa del amor. Con Urano destronado, los titanes, liderados por Cronos, tomaron el control del cosmos. Cronos tomó a su hermana Rea como esposa y se convirtió en el nuevo rey. Sin embargo, en lugar de liberar a sus hermanos Cíclopes y Hecatónquiros del Tártaro, los mantuvo aprisionados, temiendo su poder. Su gobierno, que podría haber sido una era de libertad, rápidamente se transformó en una imagen especular de la tiranía de su padre. Un rey nacido de la violencia, su reinado se vio inmerso en el mismo miedo que motivó a su predecesor. El cosmos se estremeció bajo el puño de hierro de Cronos, cuya paranoia era alimentada por una profecía de sus propios padres, Gea y Urano, que preveían su caída a manos de sus propios descendientes. Ese miedo, como una serpiente venenosa, se enroscó en su alma, envenenando cada momento de su reinado y llevándolo por un camino de crueldad aún mayor. La profecía de que sería destronado por su propio hijo llevó a Cronos a una solución horrible e impensable. Devoraría a cada uno de sus hijos en el momento en que nacieran de su esposa, Rea. Fue un acto escalofriante de parricidio preventivo, un intento desesperado de sellar su destino y asegurar su poder eterno. Uno por uno, sus hijos nacieron, y antes incluso de ser amamantados, desaparecieron en el abismo de la garganta de su padre. Primero Hestia, la diosa del hogar, luego Deméter, la diosa de la cosecha, seguida por Hera, la futura reina del Olimpo, después Hades, el futuro señor del inframundo, y finalmente Poseidón, el futuro dios de los mares. Sus llantos fueron silenciados antes de que pudieran llegar a los oídos del mundo. Cada niño engullido era un clavo más martillado en el ataúd de la esperanza, un testamento del reinado tiránico de Cronos. Rea, personificación del poder nutritivo de la tierra, sentía un dolor insoportable con cada pérdida. Su angustia era vasta como el propio mundo, pero bajo las olas de tristeza ardía una feroz determinación. Se negó a permitir que su próximo hijo sufriera el mismo destino. Cuando estaba a punto de dar a luz a su sexto hijo, Zeus, Rea imploró a sus padres, Gea y Urano, que la ayudaran a orquestar un plan. La enviaron a la isla de Creta, a la ciudad de Licto. Allí, en una cueva sagrada en el 1905, Montedicte, o Monteída según la tradición, dio a luz al joven dios. La cueva, un santuario de vida y esperanza, resonó con los gritos del recién nacido, en marcado contraste con el silencio que había recibido a sus hermanos. Para engañar a Cronos, Rea envolvió una gran piedra, conocida como la piedra ónfalo, piedra del ombligo, en pañales de bebé, y se la presentó a su marido. Ciego por su miedo y consumido por su ritual autoimpuesto, el rey Titán se tragó la piedra sin pensarlo dos veces, creyendo en su estado de delirio que había una vez más frustrado al destino. Mientras tanto, en Creta, el joven Zeus era cuidado en secreto. Era amamantado por la cabra divina Amaltea y protegido por las ninfas Adrastea e Ida. Cuando lloraba, los curetes, guerreros divinos, danzaban y golpeaban sus lanzas contra sus escudos para ahogar el sonido, asegurando que Cronos no lo descubriera. La propia Amaltea se convertiría en una parte crucial del poder de Zeus. Tras su muerte, su piel fue usada para crear la égida, el escudo invencible de Zeus, y su cuerno se convirtió en la cornucopia, el cuerno de la abundancia. El engaño de Rea había funcionado.
plantando la semilla de la rebelión que un día florecería en una guerra cósmica. Escondido de las oscuras maquinaciones de su padre, el joven Zeus prosperó en su santuario en Creta. Fue nutrido por las ninfas de la tierra, seres míticos que personificaban la belleza salvaje y el espíritu indomable de la isla. Bebió la leche de Amaltea, la cabra divina cuyo cuerno rebosaba de abundancia, un símbolo de la futura prosperidad y poder de Zeus. Su risa resonaba por los valles, no contaminada por la sombra de la tiranía de su padre. Para protegerlo, los curetes, o los coribantes en algunas versiones, guerreros feroces, danzaban y golpeaban sus armas alrededor del dios niño. El ruido rítmico de su danza enmascaraba los llantos de Zeus de los oídos de Cronos, actuando como un ritual, una protección contra las fuerzas de la oscuridad que amenazaban con consumir al joven dios. A medida que Zeus crecía en fuerza y sabiduría, también crecía su conciencia de su destino. Las ninfas le contaban las historias de la crueldad de su padre, de los hermanos aprisionados en el vientre del rey Titán y de la esperanza desesperada que descansaba sobre sus jóvenes hombros. Este conocimiento encendió un fuego en su interior, una sed de justicia y un anhelo por liberar a su familia y reclamar su lugar legítimo como gobernante de los cielos. Ya un joven, con el espíritu templado por las historias de la tiranía, sabía que había llegado la hora de confrontar a Cronos. En algunas versiones del mito, se convirtió en el copero de su propio padre, una posición que le dio la oportunidad perfecta para actuar. Buscó a Metis, la diosa de la sabiduría y la astucia, cuya inteligencia era incomparable. Previendo la ardua batalla que se avecinaba, Metis elaboró un plan para liberar a los hermanos de Zeus. Preparó un poderoso emético, una poción a menudo descrita como una mezcla de vino y mostaza que obligaría a Cronos a regurgitar a sus hijos engullidos. Con la poción en la mano y una máscara cuidadosamente elaborada de humildad y respeto, Zeus ofreció la bebida a su padre. Arrogante e incauto, Cronos aceptó la ofrenda, su soberbia cegándolo ante la trampa. Bebió, y el efecto fue instantáneo y violento. Un rugido gutural rasgó el aire mientras Cronos se retorcía, su cuerpo convulsionándose en agonía. Primero, vomitó la piedra ónfalo, que Zeus más tarde colocaría en Delfos como un monumento. Luego, en orden inverso al que fueron tragados, sus hijos aprisionados emergieron de su estómago: Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia. Ahora eran dioses y diosas adultos, renacidos y con los ojos ardiendo con el fuego de la venganza, listos para unirse a su hermano y salvador y librar una guerra contra la generación que los oprimió. La liberación de los dioses marcó el inicio de la titanomaquia, una guerra que sacudiría los cimientos mismos de la existencia y duraría una década entera. El cosmos se dividió en dos frentes de batalla: los olímpicos, la nueva generación de dioses, liderados por Zeus, reunieron sus fuerzas en el monte Olimpo, su poder divino crepitando en el aire. Al otro lado, Cronos, enfurecido y humillado, reunió a la mayoría de los titanes, sus formas monstruosas proyectando largas sombras sobre la tierra desde su fortaleza en el monte Otris. La guerra fue un punto muerto brutal durante mucho tiempo. Los titanes tenían fuerza y experiencia, pero los olímpicos poseían vigor y una causa justa. Sin embargo, no todos los titanes se aliaron con Cronos. Océano permaneció neutral, y Temis y su hijo Prometeo, dotado de presciencia, se aliaron con Zeus, dándose cuenta de que la fuerza bruta no superaría a la astucia. La balanza comenzó a inclinarse cuando Zeus, siguiendo un consejo de Gea, liberó del Tártaro a los otros hijos de Urano, los cíclopes y los hecatónquiros.
Agradecidos por su liberación, los cíclopes, brontes, trueno, estéropes, relámpago y arges, brillo, usaron sus habilidades de maestros herreros para forjar armas divinas. Le regalaron a Zeus el rayo, su arma más icónica. A Poseidón le dieron el tridente capaz de sacudir la tierra y el mar, y a Hades un yelmo de oscuridad que lo hacía invisible. Los hecatónquiros, con sus 100 manos cada uno, se unieron a la contienda, convirtiéndose en una fuerza de destrucción abrumadora, arrancando y arrojando pedazos enteros de montañas contra los titanes. Con estas nuevas armas y aliados, los olímpicos lanzaron un ataque total. Los cielos fueron rasgados por rayos lanzados por la mano de Zeus. En los mares, el tridente de Poseidón agitaba las aguas, creando olas monstruosas que se estrellaban contra las costas. Desde las profundidades, Hades usaba su yelmo para moverse sin ser visto, sembrando el pánico y la confusión. Abrumados por el ataque implacable, los titanes comenzaron a flaquear. Sus filas disminuyeron, sus defensas se desmoronaron y su esperanza se desvaneció. Cronos, con el rostro contorsionado por la ira y la desesperación, luchó con la ferocidad de una bestia acorralada, pero su poder menguó frente a la fuerza combinada de sus hijos. En un clímax estruendoso, Zeus, empuñando su rayo, asestó un golpe final devastador. Un rayo de pura energía divina que rasgó el cielo y destrozó las defensas de Cronos. El rey titán, derrotado y quebrado, cayó, y su reinado de terror finalmente llegó a su fin. Los titanes, que lucharon contra Zeus, fueron arrojados al abismo más profundo del inframundo, el Tártaro, encadenados y custodiados por los hecatónquiros. Atlas, uno de sus principales generales, recibió un castigo especial. Fue condenado a sostener los cielos sobre sus hombros para siempre. Con los titanes vencidos y el equilibrio cósmico restaurado, Zeus triunfó en la cima del monte Olimpo, el gobernante indiscutible de los dioses. Se estableció un nuevo orden mundial y el universo fue dividido entre los 3 hermanos victoriosos. Para asegurar un reparto justo, echaron suertes. A Zeus le correspondió el dominio más alto, los cielos y el aire, convirtiéndose en el rey supremo. A Poseidón se le dieron los mares y todas las aguas. Hades recibió el reino sombrío y rico en minerales del inframundo, el mundo de los muertos. La tierra y el propio monte Olimpo fueron designados como territorio común, accesible a todos. Zeus estableció su corte en el Olimpo, un reino de belleza etérea envuelto en Mindusintusnen, niebla y bañado por la luz dorada del sol, donde los dioses olímpicos se reunirían. Para consolidar su poder y fundar la dinastía olímpica, Zeus buscó una reina. Tras relaciones con Metis y Temis, finalmente se dirigió a su hermana, Hera. El cortejo de Zeus a Hera fue persistente y, en una famosa historia, se transformó en un cuco frágil y empapado por la lluvia para despertar su compasión. Cuando ella lo sostuvo contra su pecho para calentarlo, él retomó su forma y la tomó. Su boda se celebró con una magnificencia sin precedentes, con la asistencia de todos los dioses. Gea le regaló a la novia una rama de manzanas doradas, que fueron plantadas en el jardín de Hera en el extremo oeste del mundo, custodiadas por las ninfas Hespérides y el dragón de 100 cabezas, Ladón. La unión de Zeus y Hera, sin embargo, estaba lejos de ser armoniosa, siendo descrita como un matrimonio de conveniencia política y obligación familiar. Hera era una diosa de porte regio y voluntad inquebrantable, la protectora del matrimonio, el hogar y la familia, un símbolo de poder femenino y autoridad divina. Su posición hacía que la naturaleza de Zeus fuera aún más problemática. Famoso por su encanto, carisma y una mirada errante, los afectos de Zeus se extendían mucho más allá de los confines de su matrimonio.
Sus aventuras con diosas, ninfas y mujeres mortales eran legendarias, cada una añadiendo una nueva capa de complejidad a la ya enmarañada red de relaciones olímpicas. Bajo la fachada regia de 1900, hervía un resentimiento latente, alimentado por el insaciable apetito de Zeus por las conquistas románticas. Esta tensión se convertiría en una de las fuerzas motrices del drama en el Olimpo, transformando a la reina en una formidable adversaria de su propio marido y rey. La paz conquistada con tanto esfuerzo daría paso a un nuevo tipo de conflicto en los pasillos del poder y en los corazones celosos de los dioses. Consumida por los celos y el orgullo herido, Hera se convirtió en una adversaria formidable, cuya ira era tan rápida e impredecible como una tormenta de verano. Como diosa del matrimonio, veía las infidelidades de Zeus no solo como una traición personal, sino como una afrenta a su propia esfera de poder y a la santidad de la institución que protegía. Su venganza rara vez se dirigía al todopoderoso Zeus, sino a sus amantes y a los hijos nacidos de esas uniones. Tramaba incansablemente, tejiendo intrincadas redes de engaño y venganza que se convirtieron en un catalizador de conflictos y tragedias. Una de las historias más famosas de la ira de Hera es la de Io, una sacerdotisa de Hera y doncella mortal que capturó la atención de Zeus. Para ocultar su encuentro, Zeus cubrió el mundo con nubes oscuras, pero Hera, recelosa, descendió de los cielos. Para proteger a Io, Zeus la transformó en una ternera blanca. Hera, fingiendo admiración, pidió la ternera como regalo, y Zeus no pudo negarse. Hera entonces la puso bajo la vigilancia de Argos Panoptes, un gigante con 100 ojos que nunca dormían todos al mismo tiempo. Atrapada y atormentada, Io se convirtió en una personificación viviente del espíritu vengativo de Hera. Incluso después de que Zeus enviara a Hermes a matar a Argos y liberarla, la ira de Hera no cesó. Envió un tábano para picar a Io incesantemente, llevándola a vagar por el mundo en agonía. Otra víctima fue Calisto, una ninfa cazadora y seguidora de Artemisa. Seducida por Zeus, le dio un hijo, Arcas. Enfurecida, Hera la transformó en una osa. Años más tarde, Arcas, ya un joven cazador, encontró a su madre y sin reconocerla, se preparó para matarla. En el último momento, Zeus intervino, transformando a madre e hijo en las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. La persecución de Hera a Leto fue igualmente implacable. Cuando descubrió que Leto estaba embarazada de los gemelos de Zeus, Apolo y Artemisa, Hera prohibió que cualquier tierra bajo el sol le diera refugio para dar a luz y envió a la serpiente Pitón para perseguirla. Solo la isla flotante y estéril de Delos se atrevió a acogerla. Quizás su venganza más cruel fue contra Hércules, el más grande de los héroes griegos. Desde el nacimiento de Hércules, Hera intentó matarlo, enviando 2 serpientes a su cuna que el bebé héroe estranguló. Más tarde lo llevó a la locura, haciendo que matara a su propia esposa, Mégara, y a sus hijos. El remordimiento por este acto terrible llevó a Hércules a someterse a sus famosos 12 trabajos. La furia de Hera era una fuerza motriz en la mitología, un recordatorio constante de las devastadoras consecuencias de la pasión desenfrenada de Zeus. El corazón de Zeus era fácilmente influenciado por la belleza, tanto divina como mortal, y sus búsquedas románticas, a menudo realizadas con poca consideración por las consecuencias, se convirtieron en materia de leyenda. Sus amantes le dieron una vasta gama de descendientes, semidioses y divinidades que moldearían los destinos de los héroes y el curso de la historia. Entre sus consortes divinas estaba Metis, la diosa de la sabiduría, su primera esposa. Sin embargo,
Una profecía de Gea y Urano reveló que después de dar a luz a una hija, Metis tendría un hijo que derrocaría a Zeus. Para evitar este destino y romper el ciclo de parricidio, Zeus engañó a Metis para que se transformara en una mosca y se la tragó. Con el tiempo, comenzó a sufrir un terrible dolor de cabeza. Hefesto, o Prometeo en algunas versiones, le abrió la cabeza con un hacha y... de adentro saltó Atenea, completamente crecida y armada, convirtiéndose en su hija favorita y consejera. Otra unión significativa fue con la titánide Temis, la personificación de la ley y el orden divinos. Con ella, Zeus tuvo a las horas, las estaciones, Eunomia, orden, Dice, justicia, e Irene, paz. Y en algunas tradiciones, a las Moiras, los destinos, Cloto, Láquesis y Atropos, que hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida de todos los mortales. Con la titánide Mnemósine, la personificación de la memoria, Zeus durmió durante 9 noches consecutivas, y de esta unión nacieron las 9 musas, las diosas inspiradoras de las artes y las ciencias. Con su hermana Deméter tuvo a Perséfone, cuya historia con Hades se volvería central para los misterios de Eleusis. Quizás la más famosa de sus amantes mortales fue Europa, una princesa fenicia de extraordinaria belleza. Cautivado por su gracia, Zeus se transformó en un magnífico toro blanco. Atraída por la naturaleza gentil del toro, Europa se subió a su lomo, y Zeus la llevó a través del mar hasta Creta, dando al continente su nombre. En otra búsqueda, Zeus codició a Dánae, hija del rey Acrisio de Argos. Una profecía decía que el hijo de Dánae mataría al rey, por lo que la encerró en una torre de bronce. Zeus, siempre ingenioso, se transformó en una lluvia de oro y la bañó con su esencia divina. De esta unión nació Perseo, el héroe que mataría a Medusa irónicamente, terminaría cumpliendo la profecía al matar accidentalmente a su abuelo con un disco. Leda, la reina de Esparta, también llamó la atención de Zeus. La sedujo en forma de un magnífico cisne, y de esta unión vinieron Helena, cuya deslumbrante belleza más tarde lanzaría 1000 naves y encendería la guerra de Troya. Y los héroes gemelos, Cástor y Pólux, los Dioscuros. Zeus reinaba no solo sobre el panteón olímpico, sino también sobre el mundo mortal, y su influencia moldeaba el destino de hombres y mujeres. Su relación con la humanidad era un complejo acto de equilibrio, una delicada interacción entre benevolencia e ira, misericordia y retribución. Era venerado como el protector de los juramentos, el garante de la xenía, la ley sagrada de la hospitalidad, y el defensor de las leyes, recompensando la piedad y castigando la arrogancia, ibris, con sus rayos. Un ejemplo primordial de su ira contra la ibris es la historia de Salmoneo, un rey que se atrevió a compararse con Zeus. Construyó un puente de bronce y lo recorría con su carroza, arrastrando cadenas para imitar el sonido del trueno y arrojando antorchas para simular rayos. Por esta blasfemia, Zeus lo fulminó con un rayo verdadero, aniquilándolo a él y a todo su reino. La historia de Prometeo ilustra la compleja relación de Zeus con un benefactor de la humanidad. El conflicto comenzó con el engaño en Mecone, donde Prometeo ofreció a Zeus la elección entre 2 sacrificios, uno de huesos cubiertos con grasa apetitosa y otro de carne escondida bajo un estómago. Repulsivo, Zeus eligió la grasa y al descubrir el engaño se enfureció y como castigo negó el fuego a los mortales. Prometeo, en un acto de desafío, robó el fuego de los cielos en un tallo de hinojo y se lo dio a la humanidad. Enfurecido, Zeus encadenó a Prometeo a una roca en el Cáucaso, donde un águila devoraba su hígado que se regeneraba durante la noche, perpetuando su tormento. El castigo de Zeus se extendió a la propia humanidad. Ordenó a Hefesto que creara a Pandora, la primera mujer.
Cada dios le dio un don. Atenea la vistió, Afrodita le dio belleza y Hermes le dio una mente astuta y una naturaleza engañosa. Recibió un pitos, una gran jarra que contenía todos los males del mundo. Impulsada por la curiosidad, abrió la jarra, liberando enfermedad, hambre y guerra sobre el mundo. Solo Elpis, la esperanza, permaneció atrapada en el interior. En otra ocasión, cuando la maldad humana en la Edad de Bronce se volvió insoportable, Zeus decidió purificar la tierra con un gran diluvio. Lluvias torrenciales sumergieron montañas y valles, ahogando a todos, excepto a Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra, hija de Pandora, una pareja piadosa. Después del diluvio, se les instruyó que arrojaran los huesos de su madre, las piedras de la madre tierra, por encima de sus hombros, y de estas piedras nació una nueva raza de humanos. Incluso en la guerra de Troya, Zeus desempeñó un papel fundamental, sosteniendo la balanza del destino y asegurando que, a pesar de las intervenciones de los dioses, el resultado predestinado se cumpliera. El Monte Olimpo era un escenario para un drama divino, una saga familiar llena de amor, rivalidad y reconciliación. Zeus, como rey, presidía esta corte tumultuosa, su presencia siendo tanto una fuerza unificadora como una fuente de tensión. Su relación con sus hermanos Poseidón y Hades estaba marcada por una alianza pragmática forjada en la guerra, pero no exenta de rivalidad. Poseidón, tempestuoso e impredecible como el mar, que gobernaba, a menudo entraba en conflicto con Zeus, notablemente en la disputa por el patrocinio de Atenas que Zeus concedió a su hija Atenea. Hades, remoto en su reino subterráneo, rara vez visitaba el Olimpo, pero su poder era innegable, como se ve en el mito del rapto de su sobrina, Perséfone, hija de Zeus y Deméter, un acto que Zeus tácitamente permitió. La prole de Zeus y Hera incluía a Ares, el dios de la guerra, y a Hefesto, el dios de la forja. Ares, que representaba el frenesí y la carnicería de la batalla, era a menudo despreciado por su padre, quien prefería la guerra estratégica y disciplinada de Atenea. Hefesto, nacido cojo, o lisiado después de ser arrojado del Olimpo por Zeus o Hera, era el maestro artesano de los dioses, responsable de crear muchos de sus artefactos más famosos, incluidos los rayos de Zeus. Su esposa, Afrodita, era notoriamente infiel, especialmente con su hermano Ares, para gran humillación de Hefesto. La vasta descendencia de Zeus de otras uniones también ocupaba lugares prominentes en el Olimpo. Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, era su hija favorita y consejera más confiable, un símbolo de sabiduría y estrategia. Apolo, el dios de la música, la profecía, la curación y el sol, y su hermana gemela Artemisa, la diosa de la caza, la vida silvestre y la luna, eran figuras poderosas y veneradas. Hermes, el mensajero de pies veloces, era el enlace de Zeus con el mundo mortal y otros dioses, conocido por su astucia, diplomacia y travesuras ocasionales. Dioniso, hijo de Zeus, con la mortal Sémele, fue el último en unirse a los 12 olímpicos. Tras la muerte de su madre, Zeus cosió el feto en su muslo, de donde Dioniso más tarde nació de nuevo. Como dios del vino, el éxtasis y el teatro, representaba un elemento más salvaje y subversivo en el orden olímpico. Finalmente, estaba Hércules, el hijo semidios que, a través del sufrimiento y esfuerzos sobrehumanos en sus 12 trabajos, alcanzó la apoteosis y fue recibido en el Cintocento Olimpo como un dios pleno, casándose con la diosa Hebe. Esta compleja red de parentesco, con sus lealtades, celos y ambiciones, formaba el núcleo de la sociedad divina que gobernaba el cosmos. El trueno de Zeus puede haberse silenciado, pero sus ecos resuenan a través de la historia.
dejando una marca indeleble en la civilización occidental y más allá. El legado de Zeus no está confinado a las ruinas de sus templos, sino que está tejido en la estructura misma del arte, la literatura, la filosofía y el lenguaje. En Olimpia, el lugar de los antiguos Juegos Olímpicos celebrados en su honor, se erigía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la colosal estatua de Zeus, esculpida por Fidias. Con más de 12 metros de altura y hecha de marfil y oro, la estatua representaba la majestad y el poder del dios de una manera que inspiraba admiración y reverencia en todos los que la veían. En la literatura, Zeus es una figura central. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea lo retratan como el árbitro final del destino en la guerra de Troya, sopesando la suerte de los héroes en su balanza de oro. La Teogonía de Hesíodo es nuestra fuente principal para su ascenso al poder, detallando la genealogía de los dioses y la titanomaquia. Dramaturgos como Esquilo, en su tragedia Prometeo encadenado, exploraron la naturaleza de su justicia y tiranía. Los filósofos griegos también reflexionaron sobre su figura. Los estoicos reinterpretaron a Zeus como la personificación del Logos, la razón divina y el principio ordenador que impregna el universo. La escuela de Evhémero propuso que los dioses, incluido Zeus, eran originalmente grandes reyes y héroes humanos del pasado, cuyas historias fueron exageradas con el tiempo hasta ser deificados. Esta visión racionalista ofreció uno de los primeros intentos de desmitificar la religión. Con el ascenso del Imperio Romano, Zeus fue sincretizado con su equivalente, Júpiter, quien a su vez se convirtió en el dios principal del panteón romano. Esta fusión garantizó la continuidad de su veneración y sus mitos en todo el mundo occidental. Su nombre sobrevive en la astronomía, con el planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, recibiendo su nombre romano y sus muchos amantes e hijos dando nombres a las lunas del planeta. En la cultura popular contemporánea, Zeus es una figura omnipresente, apareciendo en películas, programas de televisión, videojuegos y series de libros como Percy Jackson, donde es retratado como un líder poderoso, pero a menudo temperamental y defectuoso. Su imagen sigue siendo un atajo simbólico para el poder, la autoridad y la paternidad arquetípica, demostrando que, incluso milenios después, el rey del Olimpo todavía reina sobre nuestra imaginación colectiva. El atractivo duradero de Zeus reside no solo en su poder y autoridad, sino en sus defectos y contradicciones. Es la personificación de la dualidad, el dios del orden cósmico que frecuentemente causa el caos con sus pasiones, el defensor de la justicia que actúa con tiranía, el protector del matrimonio que es el adúltero más infame de la mitología. Es esta misma complejidad la que hace a Zeus tan cautivador y, a pesar de su estatus divino, tan profundamente humano. Encarna las contradicciones que existen dentro de todos nosotros. La lucha entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades, nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones. Rompió el ciclo de parricidio que definió a sus antepasados, no matando a su hijo predestinado, sino asimilando a su madre, Metis, y por lo tanto internalizando la sabiduría. Este acto simboliza una transición de una sucesión basada en la fuerza bruta a una basada en la inteligencia y el orden. Zeus nos recuerda que incluso los seres más poderosos no son inmunes a las fuerzas del destino, a los vientos de la pasión y a las consecuencias de sus actos. Los cuentos de Zeus, transmitidos a través de generaciones, continúan resonando con nosotros porque son más que simples historias antiguas, son reflejos de nosotros mismos. Si este viaje por el Olimpo y la vida de su rey ha despertado al héroe o al dios que hay en ti,
Entonces, rinde tu homenaje a los contadores de historias modernos. Deja tu like para que el algoritmo sepa que los dioses aún son venerados. Suscríbete para no perderte ninguna de las futuras crónicas mitológicas y comparte este video para que la llama de la mitología siga ardiendo intensamente, resonando por toda la eternidad.